Ah, ya está. Muy buenos días, Guillermo Guerra, Jonathan Sánchez, Chela Kardich. Aquí vamos a empezar esta dinámica en la que vamos a eh, explicar cada uno de nuestros proyectos y responder alguna de estas preguntas si es que el, es posible responder, la responden, puede que no, no tengan o que no se adecue o que no sea compatible estas preguntas a sus proyectos respectivos, pero eh, empezaríamos, Guillermo, con tu participación, explicando tu proyecto y luego a ver si abordamos estas preguntas o tú decides cuál de estas preguntas vas a responder o tú puedes plantear alguna pregunta que consideres. Sí, Guillermo. Eh, No, sí, están muy bien las preguntas. De hecho, tengo algunas, sobre todo que se integran muchísimo bien, muchísimo mejor en propuesta hacia la integración del grupo que manejamos. Si bien ya en ediciones anteriores se ha explicado un poquito de lo que es la cooperativa, de lo que es el grupo asociado, pues más bien arrancaría y me gustaría relatar un poquito sobre lo que cómo Cuenca se posiciona específicamente dentro de la rama de artes y oficios artesanales con todo este prospecto de los materiales ancestrales, puesto que aquí tenemos una rica historia dentro de la ciudad como eje emblemático. Justamente por eso, en el año 2020, la ciudad se categoriza como Ciudad Mundial de la Artesanía y creo que por ahí pues se integra muchísimo. Si mal no recuerdo, no le tengo el dato exacto, pero son 10 ramas de las cuales se integran la esencia de los materiales ancestrales, de la cultura y la sociedad, que van muy arraigadas hacia la ciudad. Entonces, me gustaría empezar por ahí. Creo que esta primera pregunta se relataría muy bien en el contexto de cómo Cuenca, como ciudad mundial de la artesanía, pues integra todos estos procesos, esta cronología de poder ir sumando cada uno de los contextos artesanales, de cada una de las ramas, de cada uno de los procesos. Antes incluso existían barrios completos que se dedicaban a a la misma arte o al mismo oficio. Y pues estos han venido desarrollándose, implementándose, mejorándose en algunos de los casos, hasta en lo que llega a a la actualidad. Entonces existen muchos de los que más puedo recordarme es la tejeduría en el telar, eh, la joyería también está como uno de de los icónicos y no puede faltar dentro de esos también el barro, ¿no? La cerámica. Entonces, con todos estos contextos se suman líneas y ramas artesanales muy fuertes dentro de la cosmovisión em, cuencana, azuaya, en la que se integra con muchísima fuerza el prevalecer del arte y del oficio como una esencia para poder generar una calidad de vida digna dentro de los artesanos cuencanos. Entonces, todo este relato suma para poder generar un ecosistema adecuado, que este ecosistema nos permite en la actualidad poder generar el uso de los materiales ancestrales que han ido transmitiéndose de generación en generación, que se han ido transmitiendo entre diferentes talleres, que han compartido sus conocimientos, que se pueden ir generando toda esta concientización del uso y el beneficio de poder generar un espacio más sustentable. Cuenca es la única ciudad del Ecuador autosustentable que no depende políticamente hablando de las ciudades aledañas o de la capital eh, política del país. Entonces, esto nos genera también una proyección de lo que el ecosistema cuencano en un país que radicado específicamente en sus inicios solo por la política,
eh, puede generar ese punto de desvinculación del mantenimiento, del llevar de una sociedad ecuatoriana tan fuerte. Entonces, es ahí más bien en donde se comienza a generar toda esta propuesta en la cual se demuestra a Cuenca en sus inicios como la la capital de la artesanía en Ecuador. Entonces, todo este contexto nos genera un llevar a cabo de poder mantener un proceso adecuado de calidad para el beneficio artesanal, un constante cambio de forma con impacto positivo para que puedan irse involucrando en todos estos procesos de poder llevar de manera adecuada los, los, los procesos productivos, la mejora continua, que en sus tiempos quizás no se lo veía bajo estos nombres, bajo estos títulos, pero pues esa innovación constante que genera el mercado cuencano, los productores cuencanos, es lo que nos ha permitido desarrollar la transferencia, la transmisión y la permanencia de nuestros materiales ancestrales dentro de nuestro medio ambiente y poder generar una sustentabilidad para todos nuestros artesanos artífices y todos nuestros artesanos en general. Entonces, con todo este contexto, creo que podríamos estar vinculando ya muy bien una historia de lo que data tanto la ciudad como la integración y la continuidad de cómo los materiales ancestrales han prevalecido en la ciudad. Como segundo aspecto, pues ahí sí mostrar un poquito el énfasis que hace ya la cooperativa como tal al tratar de integrar, de vincular los nuevos procesos, de ser el primer grupo asociado que integra todas las ramas del sector artesanal y que aquí justamente buscan en la colectividad, en cambio, el poder llegar más lejos, porque ya se puede de notar que dentro del proceso artesanal, pues ha habido una ruptura, ha habido un proceso de individualización de cada artesano y este proceso del trabajo colectivo, este proceso de la integración, de la cosmovisión general, del trabajo común del trabajo y del bien común, se ha visto perdido. Entonces, es ahí en donde más bien se propone recobrar lo que se le conocía como la ley del AINI, el poder trabajar de forma conjunta, de forma mancomunada, por el beneficio del sector. Entonces es justamente esto en donde se muestra el modelo asociativo adecuadamente llevado, porque ojo, pueden existir también algunos modelos que puedan estar dando resultados, pero podés tener un modelo que trabaja por la comunidad artesanal, para la comunidad artesanal, pues esto es uno de los precedentes que aquellos socios que se integran en la cooperativa, pues sienten esa diferencia. Y es ahí también en donde se pretende ya la integración de nuevas tecnologías, no solo hablando en la parte productiva, también se lo habla en la parte comercial, en la parte administrativa, en la parte de manejo y control de inventarios, por ejemplo, que esto nos permite también que creemos nuevas líneas, que demostremos que la rama artesanal puede ir tocando estas aristas que quizás un artesano no lo ve tan necesario o tan real al momento en que ya lo comenzamos a aplicar. Es decir, ¿qué pasa si es que los artesanos comenzamos a manejar un control de inventarios que esté anclado a nuestro sistema de ventas, a nuestro sistema de facturación? Todos estos procesos también van sumando una mejora continua, porque primero nos va a permitir como artesanos ser más eficientes en nuestros procesos productivos. El análisis y la toma de decisiones también llaman mucho desde la forma en la que se podría ir integrando un proceso adecuado. El poder demostrar ya con analítica de las formas actuales de poder manejar una empresa que si bien el artesano trata de mantener con todo ese proceso hecho a mano,
esto no quiere decir que nos rompe esa brecha tecnológica y que incluso nuestros libros contables tienen que ser anotados con puño y letra, que nuestro sistema de inventarios debe estar solo en la nube, solo en un cuaderno, en una hoja, o ni siquiera disponer de un sistema de inventarios solo por el hecho de que somos artesanos. Entonces, romper también esos estereotipos, esos paradigmas que frenan ese permiso al ingreso de las nuevas tecnologías en todas las líneas del manejo de un negocio, del manejo de una empresa, del manejo de un taller artesanal. Entonces, sí me gustara hacer énfasis desde ahí, ¿no? Desde cómo la cooperativa busca también integrar las nuevas tecnologías, ya no solo en el ámbito productivo, sino también en la forma de administración, en la forma de contabilidad, en el espacio financiero, en el inventario, en el marketing, porque todo esto nos traduce a que nuestros talleres, a que nuestros productores artesanales puedan generar una vida digna y un llevar sustentable de cada uno de sus espacios. Entonces, demostrar también que la tecnología no solo se liga a los procesos productivos. Obviamente tenemos algunos ejemplos ya en los que hemos podido ir tangibilizando la ventaja de poder otorgar un proceso productivo más adecuado, ¿no? Pero también sí creo que sería muy interesante el proceso de poder demostrar cómo administrativamente las tecnologías también se van sumando y que esto pueda también generar un alto impacto positivo, porque hemos tenido una eficiencia, un crecimiento de nuestra eficiencia desde que comenzamos a generar esta integración de nuevas tecnologías en el manejo administrativo. Entonces, como en estos años me ha tocado hacer mucho hincapié en poder fortalecer toda el área administrativa de nuestro espacio, de nuestra cooperativa, es aquí en donde hemos podido generar toda esa analítica, toda esa data de cómo actualmente este proceso nos lleva a este cambio completo sobre la disposición de un nuevo proceso, de un nuevo modelo administrativo productivo vinculado con nuevas tecnologías que a su vez podamos ir generando una mejora, ya no solo en la cuestión producción, porque ¿qué pasa si es que el artesano tiene un muy buen músculo productivo, pero está produciendo de sus listados de productos que no es el más vendido o que no se está tomando la decisión adecuada en la cantidad de productos que estamos desarrollando en función a sus ventas? Entonces, todos esos procesos van muy ligados para que el artesano pueda generar una mejor calidad de vida, una producción más eficiente, un modelo administrativo adecuado que pueda ser ligado ya a todo este manejo de las nuevas tecnologías, aprovechar el hecho de las nuevas tecnologías para poder ir integrando nuevos modelos de crecimiento artesanal. Y esto nada más es ligar al taller a que pueda estar visto como una empresa actualizada. Entonces, me parecería muy importante rescatar dentro del proceso de las nuevas tecnologías estos ítems, cómo la tecnología aborda todos los procesos, no solo el plan productivo. Si bien en el plan productivo es en donde tangiblemente lo evidenciamos más, se nos hace más vívido, pero administrativamente tenemos una falencia increíble en el sector artesanal que pues también podemos demostrar como buena praxis el cómo un taller artesanal puede tener sus inventarios anclados en la nube, puede dar un manejo adecuado desde el mismo, puede generar un control de facturación digital, puede generar una base de datos de clientes con la que puede después enlazar directamente a toda el área de marketing, con el Mailchimp, con todos los procesos de comercialización, entre comillas, que se conocen como masificadas, pero nosotros aterrizándolos ya hacia más nuestra producción personalizada, específica, que podemos llegar también a cumplir, a crecer nuestro mercado, pero apoyado siempre de estas nuevas tecnologías que abren este proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo poder desarrollar
un proceso de conceptualización adecuada de nuestro producto. Entonces es ahí en donde la fotografía actual también juega un rol muy importante, cómo damos a conocer de manera adecuada nuestro producto para que llegue al cliente, al consumidor final, y que esto a su vez se vea volcado no solo en el crecimiento productivo, sino también en el crecimiento comercial económico de nuestros socios. Entonces, creo que estos, de ahí sí, ramificados directamente a nuestros casos físicos, a nuestros casos prácticos, que en este caso podrá ser la implementación de todo nuestro sistema administrativo, financiero y contable a la cooperativa, que nos ha permitido poder tener todo ese análisis de la toma de decisiones, del manejo de inventario, del control por código de barras, de todos estos procesos que hemos ido generando, hemos hecho creación de aplicaciones que puedan irse aplicando, perdón, que puedan irse adaptando a los modelos de la productivos, a nuestro modelo administrativo, y a su vez llegando ya a un programa final en el cual tenemos ya el acceso del aparataje completo que nos ha permitido generar todo este crecimiento. Tenemos también casos individualizados también, en donde ya se van aplicando a cada uno de nuestros socios todo este proceso, demostrar cómo desde organizarnos bien podemos ser más eficientes también. Entonces, no es solo cuestión de tener una maquinaria que nos ayude a ser más productivos, sino también con las herramientas que tenemos o con la tecnología que disponemos, cómo creamos herramientas o procesos que puedan ser más eficientes. No necesariamente enfocarnos en que la tecnología tiene que ser la herramienta de resultado para obtener ese proceso, sino, por ejemplo, eh, antiguamente en la metalistería, en la rama del repujado en aluminio, se utilizaban lo que se conocen acá como cuños o modelos que se desarrollaban en metales, que se desarrollaban en materiales sólidos para poder golpear el metal y que éste pueda ir tomando la forma adecuada. Pero desarrollar estos cuños era demasiado costoso, tenían unos valores exorbitantes y claro, si bien tenían los procesos y la capacidad de durabilidad bastante alta, pero no eran eficientes al momento de que la producción no sea en volúmenes tan altos. Entonces es ahí en donde, por ejemplo, el mecanizado CNC, la impresión 3D, juegan roles muy importantes para poder ir generando este tipo de cuños y materiales más adecuados, más apropiados para una personalización más adecuada. Entonces, hemos ido desarrollando en conjunto con los compañeros todo este rediseño de los cuños, todo este rediseño de los materiales que puedan ser capaces de ir estructurando modelos. Si bien sabemos y tenemos muy en claro que un cuño en impresión 3D no va a rendir lo mismo que un cuño en metal, en cualquiera de los metales que se pueda trabajar, pero en cambio, para una producción de no más de unas 100 piezas que nos va a generar un muy buen ingreso temporal por un pedido específico, no va a ser rentable comparar con un cuño metálico que está por los siquiera $250 en el mejor de los casos, por un cuño de impresión 3D que te vale $4, que te permite la representación de estos 100 productos y considerando en que en cuanto a costes vamos a ser mucho más eficientes. Entonces, mostrar desde la toma de decisiones cómo administrativamente hablando podemos llegar a generar una eficiencia y una eficacia mucho más fuerte con el apoyo de la tecnología. Entonces tenemos ese tipo de casos, esos tipos de ejemplos en los que podemos ir buscando muchos de los procesos adecuados. También a su vez poder generar este tipo de herramientas, de apoyos a la técnica que nos permitan ir generando estos nuevos procesos, ¿no? Entonces, todos estos modelos han sido tratados ya en algunos de los casos con algunos socios de la cooperativa, con el fin de que podamos ir generando nuevas alternativas, utilizar también el corte y grabado láser en metal para poder generar estas piezas complejas de aluminio, de hierro, de cobre, que pueden ir sumando con nuevas experiencias o nuevas habilidades hacia nuestros artesanos para que sean un complemento dentro del proceso manual. Entonces, estos procesos
van integrándose hacia la capacidad productiva del artesano con el fin de que podamos ir abriendo nuevos aspectos o nuevos prospectos de productos, de capacidades, de habilidades que pueden ir generando cada uno de ellos, que a la larga suman y repercuten en el crecimiento del artesano, no solo hablando productivamente, sino también ya económicamente acoplado hacia la venta, ¿no? Entonces, estos podrían ser algunos de los casos. Obviamente en los ejemplos podemos irles indagando, irles profundizando de mayor manera, pero a breves rasgos me parece que el contexto converge en los cuatro ítems principales. No sé, amigo Walter, ¿qué te parece hasta ahí? Sí, me parece interesante todo lo que has platicado, pero lo que me llamó poderosamente mucho la atención eh, es un concepto muy contundente que es sobre el control del inventario y la línea esta de la cadena de suministro. Entiendo que cuando hablas de adquisición, no solamente o distribución de los productos, también entiendo hay una suerte de control de los materiales, ¿no? O sea, cómo se obtienen las fuentes, qué porcentaje de los materiales son locales o son importados. No sé si puede hacernos una precisión sobre eso. Creo que es relevante para ir dándole forma a... Sí, correcto. En el manejo de los suministros, materiales y todo nuestro inventario como tal, pues ahí hacemos una especie de trabajo mancomunado siempre con el socio, ¿no? Ya que la persona que maneja enteramente su inventario, pues son los mismos artesanos. Pero acá en la cooperativa se vuelve una especie de centro de acopio en donde se apoya y se valida todos estos procesos, ¿no? Entonces, se han iterado varias alternativas, se lo tiene previsto, sí, ya un seguimiento del control de origen del mismo. Entonces, por ejemplo, sabemos que el cobre se extrae de las tuberías viejas que se van extrayendo de la ciudad. Entonces, principalmente el material como tal del cobre es un material ya reciclado que se extrae y que se generan algunos procesos de purificación, de mejora del material para su sus trabajos adicionales. Por ejemplo, en cambio, también tenemos el seguimiento de los talladores de mármol, que ellos en cambio extraen de las minerías que existen en el oriente y también de Perú. Entonces, por ejemplo, tenemos también del aluminio, que ya tuvimos el, el ejemplo anterior que estábamos comentando en el caso productivo, pero en cambio de ellos se ha comenzado a utilizar del residuo de las planchas de troqueles offsets de las imprentas. Entonces, se tiene una especie de sustento, perdón, de sustentabilidad dentro de los procesos artesanales, en donde se habla en un contexto adecuado hacia el medio ambiente, el cómo utilizamos estos materiales que a veces son desperdicio de la industria, que pueden llegar a ser ya eh, chatarra en algunos casos, y todo esto nosotros lo tomamos, lo captamos y lo revalorizamos. También obviamente tenemos los casos en los que, por ejemplo, en la cerámica, que se maneja una dosificación propia, que se extrae de minerales propios de la zona, que se obtiene una dosificación específica propia de sus talleres, que esto a su vez obviamente cumple algunos requisitos de calidad según la capacidad y los procesos productivos que se tienen. En cambio, en el tema textil, que ya es un poquito más complejo, que sí o sí se tiene que percibir la parte y el apoyo de la industria textilera para poder obtener la materia prima, o a su vez también integrar, por ejemplo, las tejedoras de macana extraen o compran el hilo industrializado de seda
en una pasamanería muy referente de acá de la ciudad, pero en cambio ellas se encargan de comprar solo el hilo al natural y permanecen todavía con sus teñidos a mano, con todo el proceso del cambio de color ancestral. Entonces, se genera esa combinación artesano industrializado que es lo que nos genera también esta capacidad o esta posibilidad de mantenernos en el mercado, porque quizás el hilado puede ser bastante complejo o bastante costoso, que si es que el cliente desea y está dispuesto a pagar el valor de un hilo desarrollado desde cero, pues tenemos la capacidad de hacerlo, pero en el caso de poder ser más competitivos en un mercado globalizado, pues tenemos también esta capacidad de poder adquirir un hilo industrializado de muy buena calidad que a su vez se traduce en que se integra con los procesos también tradicionales del teñido, de la tinturada, de todo el proceso tradicional para poder desembocar en el tejido de sus telares. Entonces, tenemos en algunos de los casos esa integración de ambos mundos en donde convergen ya en un proceso culturización globalizado, actualizado, ¿no? Entonces, todos estos procesos se manejan muy dependientemente del sector, de la rama del artesano, de los mismos materiales que se disponen en cada uno. Por ejemplo, retomando el tema de la cerámica, si bien se utilizan las minas propias del sector, también se compran algunos materiales que pueden ser exportados de los países vecinos, y se desarrolla ya aquí un proceso de molienda ya tecnificado con tecnología, que esto nos permite que podamos controlar algunos parámetros de producción, lo cual nos permita desarrollar un modelo de una materia prima de mayor calidad, que esto a su vez obviamente desemboque en productos de alto consumo, de alto estándar. Entonces, todos estos procesos se suman entre una cohesión adecuada de la integración tecnológica con el conocimiento ancestral. Entonces, existe siempre esta integración, esta iteración entre ambas partes que nos permita mantener la esencia artesanal, desembocando en una buena gestión productiva para desarrollar una buena cadena de insumos en cada uno de los casos. Entonces, en cada rama de todos los artesanos que disponemos en la cooperativa, se manejan estos procesos diferenciados, pero siempre adaptados al modelo actual. Sí, Está silenciado. sí, sí, Guillermo, es interesante el concepto que has hablado, pero también hay otro concepto muy interesante y que también está dentro de las preguntas, que tiene que ver con la integración de los procesos y el medio ambiente, ¿no? Cuando hablas de los textiles y los procesos de teñido, eh, ¿tienes alguna idea del porcentaje eh, de productos que son de la zona y que son como que tú comentas que estás vinculado con otras, eh, lo- que traes productos de otros lados, ¿no? O insumos, no sé, ¿es así o me equivoco? Sí, 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 se tienen insumos que son traídos de los países vecinos, pero obviamente deben ser en menor porcentaje, ¿no? Entonces estaremos hablando tal vez dependiendo la rama, por ejemplo, entiendo que esta industria que produce los hilos, pues compran materia prima, muchos de ellos de países. Entiendo que en Perú existe un muy buen tema del manejo de algodón, de los procesos de mercerización de diferentes tipos de sedas. También entiendo que por Indonesia existen algunos de estos contextos, y son algunos de los países de los cuales ellos extraen o compran su materia prima para obviamente desarrollar los hilos que se vienen desarrollando acá. Igual se tiene el algodón nacional y se maneja con algunos procesos nacionales también, pero en función a la demanda, pues efectivamente no, el abasto no es el adecuado.
Por ejemplo, en el tema del mármol, entiendo que porcentualmente hablando sí es más alto, ya que existen mayor cantidad de minas justamente en nuestro país vecino Perú. Entonces, entiendo que ahí, por ejemplo, podríamos estar hablando de que quizás un 30% de la materia prima del mármol como tal vendrá tal vez de esa zona. El otro 70% son de minas del oriente ecuatoriano. Em, del tema cerámico, por ejemplo, el, al menos el 75%, o si es que no es el 80% específicamente, son de materiales propios de la zona. Y este 20% son de adicionales que se importan. Eh, el tema del cobre, pues efectivamente sabemos que una de las principales minas de cobre se da en Chile. Entiendo que aquí también existen algunas pequeñas, pero en su mayoría se utiliza el material reciclado. Entonces se extrae propiamente de las tuberías de cobre, de las pailas que antiguamente eran desarrolladas, se las vuelve a dar uso, o planchas de cobre que utilizaban en la construcción o en diferentes procesos adecuados. Todos estos modelos, todos estos conceptos se los van llevando a cabo en cada proceso del transitar. El tema del aluminio se extrae directamente de las planchas de offset y se compra el aluminio industrializado por planchas, que eso sí se fabrica aquí directamente en el país. Entiendo que quizás la materia prima como tal pues pueda también ser apoyada con productores propios latinoamericanos, pero en su mayoría se desenvuelven acá. Tenemos ya el desarrollo también del tema textilero como tal, ya en fibras, en telas, que esas pues sí desembocan un poquito más hacia el proceso de compra industrializada, en donde pueden ser de diferentes países, pero todos estos modelos vienen dando también en función al tipo de tela o a la necesidad que se tiene en específico. Eso es un poquito más amplio. Tenemos el tema de la joyería. Ese específicamente sí se extrae, tenemos buenas minas de plata en el país y pues al menos en nuestro conocimiento, siempre al menos el 95% del material es propiamente de nuestro país. ¿Qué otra línea se me está faltando? El, el tema de las fibras naturales que manejamos, obviamente esas sí son 100% extraídas de nuestra zona, y creo que con esas manejamos el totalidad de las ramas productivas que tenemos en la cooperativa. No, mira, muchas gracias, Guillermo. Jonathan, no sé si tienes alguna pregunta vinculada a los procesos de materiales. Chela, tú también, a ver si tienes alguna inquietud. Ya para ir cerrando, creo que Guillermo ha sido muy generoso al compartirnos toda su experiencia. Aló, Jonathan, ¿me escuchas? Hola Walter, sí, 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 a acá. ver, De no sé. de hecho, bastante amplia también la experiencia de Guillermo. De hecho, también he podido rescatar algunos mensajes. Igualmente, ¿no? Como en la parte de nosotros también, ¿no? Venimos generando este impacto no solamente en la cadena productiva del Seibo, el Capoc, sino también el impacto hacia comunidades, ¿no? Y rescato mucho lo que él dice, ¿no? No solamente sobre el marco del fortalecimiento de capacidades, sino, por ejemplo, el tema de conceptualización, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Trabajar como a un cierto pedido bajo siempre un conocimiento del consumidor, ¿no? Es muy importante porque a veces el artesano, y comento esta pequeña experiencia, ahora que hemos estado en Chachapoyas, y la experiencia mucho de la marca del registro colectivo La Rueca, es que ellos trabajan justamente con esa propuesta del artesano hacia el consumidor, ¿no? Obviamente bajo este conocimiento, ¿no? Y esta conceptualización de un producto hecho a medida, ¿no? Pues creo que desde ahí el artesano se va a sentir muy, muy satisfecho por el producto que está haciendo y remunerado, ¿no? Y eso también le va a permitir integrar con esa economía que él logra hacia una innovación de la artesanía, ¿no? Como los equipos, ¿no? De innovación, de corte láser, entiendo, ¿no? Porque eso también fortalece para que también el artesano, de una otra manera, pueda ser competitivo, pues, ¿no? Siempre es muy importante también el tema de la optimización de recursos, ¿no? Y maximización de beneficios. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante porque, de hecho, la
artesanía está siempre en una constante, no solamente innovación como tal en las fibras, como se ve, ¿no? El clásico el ovino, el alpaca, las fibras que ahora están muy en auge, ¿no? Las superfibras, nosotros le llamamos así, superfibras peruanas, incluyendo el banano y la chambira, ¿no? Y creo que son también biomateriales que deberían integrarse dentro de esta cadena productiva con mayor fuerza, ¿no? Bueno, creo que hasta ahí podría contribuir. Sí, Chela, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, arquitecto, yo solamente preguntar sobre la contaminación ambiental que está dando bastante lo textil, ¿no? O diría la industria textilera está como dice que nosotros mismos no tenemos medida, que estamos compre y según la moda y tenemos ropa y seguimos comprando y seguimos y la ropa que queda, ¿qué hacemos? O la confección y además estamos industrializando nuestras fibras naturales que tenemos solo para dar resistencia, ¿no? Aumentándole poliéster, aumentando cosas sintéticas y no sé si de esa parte, no sé cómo lo vemos los artesanos, ¿no? Porque la mayoría ya se están yendo por lo fácil, por lo existente que hay, ya no quieren hacer o hilar o hacer su propia fibra como lo han hecho ancestralmente. Eso sería un poco de mi parte. Ya, perfecto. ¿Tienes algo que compartirnos, Guillermo, del testimonio de Chela? Bueno, en función a lo que Chela nos pregunta, pues lamentablemente no hemos podido avanzar mucho en ese proceso. Lastimosamente, como bien les mencionaba, con todo lo que hemos estado haciendo aquí, pues todavía nos quedan mucho camino por seguir generando, por seguir desarrollando unas propuestas de mejora y apoyo. Y efectivamente, parte de los puntos de mejora son esos, cómo damos ese reacondicionamiento o reutilizamos todo ese desperdicio textil que viene siendo bastante amplio. Eh, justamente tratando de buscar una alternativa, sí se han encontrado empresas o modelos que manejan mm, estructuras de, de apoyo o de seguimiento hacia esta línea del reciclaje del textil. Existen proyectos muy buenos también a nivel latinoamericano de los que hemos podido revisar, de cómo desarrollan, por ejemplo, prendas con las mismas telas estropeadas o de las telas, perdón, o de la ropa vieja que se tiene se extraen para poder desarrollar o producir nuevas prendas y algunos modelos similares más, incluso en algunos en donde se hacen retazos para poder pasar al tapizado de muebles, por ejemplo. Entonces se les vuelve a dar una segunda vida a esas telas o a esos desperdicios generados, ¿no? Entonces, existen ya algunos proyectos que por internet se los puede encontrar muy fácilmente, pero actualmente nosotros no hemos aplicado ninguno de ellos. Ya, muy bien. Sí, de mi punto de vista es en poca cantidad, muy poquito, pero la industria textil o la industria está aumentando demasiado. Por todas partes vemos, ¿no? Un montón de ropa, un montón de textiles, mayormente sintéticos. Y esa es mi preocupación mucho. Muy poquito están reciclando, muy poco, pues ni siquiera el 10%, creo. Y yo creo que en esa parte no sé qué podríamos hacer los artesanos. Gracias. Claro, yo creo que Sí, muy buen comentario, Chelita. De hecho, ahí quizás podríamos hacer mayor énfasis que en el capítulo también se tome ese mensaje de concientización, ¿no? De que también es bueno poder, dentro de nuestra línea de trazabilidad del producto, poder tener en consideración todos nuestros procesos de
de actualización, de manejo, del control de nuestros desperdicios. Entonces, puede ser fácilmente que si quizás todavía no estamos hablando ya de un proceso de reciclaje o que ya se está desarrollando, pues poderlo mencionar como una de las líneas dentro de las que podríamos ir trabajando, ¿no? Se me ocurre. Claro, perfecto. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Creo que ha sido más que suficiente. Este material lo vamos a transcribir y luego te lo pasamos para que tú puedas corregirlo. ¿Está correcto, Guillermo? Buenísimo. Sí, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes también. Y sí, Ya, justo ya. les iba a mencionar que tengo que salir de urgencia, entonces creo que nos dio los tiempos justos. Sí, Eh, Les agradezco muchísimo por su tiempo. Espero y ya seguimos conversando, Walter, para poder hacer una próxima reunión ya, y seguimos avanzando con esto. ya, perfecto. Lo que voy a hacer es transcribirlo y te lo enviamos para que lo corrijas. Aquí nos quedamos un Listo. ratito con Jonathan, a ver si pueden su pantalla un ratito para tomarnos una foto. Ya, listo. Dame un segundito nomás. Chela, ¿tienes para prender tu cámara para tomarnos una foto? A ver, Jonathan, si tú puedes hacer la captura. Ya, claro, Aquí claro. estoy. Ahí está Chelita. Solo falta Guillermo. A ver, damos un Hola, Guillermo. Hola, Chelita. Ajá. aquí, Un buenas. domingo Un de domingo en la sinergia calle, una y charla. diálogo textil. Ya Qué está, bueno. Sí, gracias. ya estamos. Ya está. Gracias por la invitación, muy Sí, no, todavía. agradecido. Prende tu cámara. Vamos a tomarnos una foto con Guillermo. Ahí está. ¿Ah? A ver si tú capturas Chelita, la tu imagen. cámara. Ahora sí, a ver, Ahí yo está. también hago la captura, ¿ya? A ver, A ver, mirando todos a la cámara. La 1, a las 2 y a las 3. Bueno, ya tengo mi captura. A ver, ya, Walter, si haces también una captura. a ver, yo voy a hacer una más. En esta Ya está. posición. Muchas gracias, Listo, Guillermo. muchas gracias, que les vaya muy bien. Saludos a tu Saludos. papá, a Que toda estés la bien, familia Guillermo. por allá. Igualmente, saludos a todos, que les vaya muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao. Hasta Chao. pronto.